12:27 en toda la Argentina. Continuamos con el programa y en este caso vamos a invitar y vamos a hablar un poquito de una jornada de amenazas invisibles que están siendo organizadas, en este caso también por lo que es el Rotary Club Satélite aquí en la ciudad de Corrientes. Esto tiene que ver con prevención, obviamente, y las cuestiones vinculadas a la amenaza del mundo online para tratar de proteger y salvaguardar a las niñeces. En este sentido, vamos a hablar un poquito justamente con dos de quienes forman parte de la organización de la actividad, con el presidente del Rotary, que de alguna manera está desarrollando también la actividad, que es Rodrigo Quintana Giles, junto a, si no tengo mal entendido, también el tesorero del Rotary Satélite en la ciudad de Santa Ana, Facundo Cabral Domínguez, quienes se acercaron aquí para charlar un poquito con nosotros. Rodrigo y Facundo, buen día y gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo te sentís? Muy bien. ¿Te encontrás bien? Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata esto de las amenazas invisibles o esta jornada de amenazas invisibles que están organizando. Bueno, gracias por el espacio, por la posibilidad de hacer divulgación, difusión y todo lo que tenga que ver con esta actividad. Nosotros somos un club satélite, Arapuajú se llama, que significa Nuevos Comienzos. Articulamos la actividad filantrópica de brindar servicio a la comunidad con una tendencia digital y tecnológica. Por eso Arapuajú significa Nuevos Comienzos, una manera nueva de hacer Rotary y de llegar a la gente. Siempre pensamos que no podemos prescindir de nuestro presente y futuro inmediato con la innovación tecnológica. Nosotros nos despertamos y nos acostamos y nos desenvolvemos en toda y cada una de las actividades diarias con nuestros dispositivos móviles, con nuestros ordenadores. No podemos dar espalda al desarrollo progresivo de la tecnología. Siempre cuando uno saca a relucir alguna circunstancia vinculada a la tecnología, lo ve con una connotación negativa. Y hoy en día ya esto no tiene ningún tipo de apreciación, ¿no es cierto? Forma parte de nuestra realidad y tenemos que tener un uso consciente y también responsable de la misma para potenciarnos como humanidad. En este caso, digo, en lo que tiene que ver con la jornada propiamente dicha, bueno, va a haber una serie de disertantes, entre los que también se encuentran ustedes. En tu caso vas a estar hablando de la inteligencia artificial, algo que imagino también nos expone a situaciones por ahí que nos pueden llevar un gran disgusto, ¿no? Sobre todo pienso, extrapolando a los extremos, personas mayores, chicos, ¿no? Que son por ahí los más perceptibles de estas situaciones. Y en el caso de Facundo va a estar hablando un poquito de ciberseguridad. Me parece que las dos cuestiones acá un poco van de la mano, ¿no? En tu caso, Facundo, ¿qué ves, digamos, que nosotros podíamos ni siquiera digo perfeccionar, sino estar más atento y verdaderamente no le damos importancia? Bueno, gracias por el espacio. Y bueno, una de las cosas en la que yo creo que deberíamos focalizarnos es en el cambio del paradigma de las cosas. Antiguamente, bueno, hace no mucho decíamos, ¿quién es la persona que más te conoce? Te hago la pregunta, ¿quién es la persona que quizás más te conoce? ¿Tu madre, tu amiga, tu amigo? No. Mi celular. Ahí estamos. ¿Y qué constantemente venimos haciendo? Estamos diseminando nuestros datos a lo largo y ancho de la red. Esos datos que, sabiendo cómo buscarlos de una manera totalmente accesible para todos y cada uno de nosotros, es una fisura en nuestra privacidad. Entonces, el paradigma que tenemos que tener en cuenta para modificar la conducta digital que estamos teniendo es empezar a controlar la información que damos. Nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro DNI, nuestro quit, nuestra dirección están expuestos desde en páginas públicas hasta en páginas de contenido privado. Entonces, tratar de blindar esa información para que evitemos caer en diferentes tipos de amenazas se convierte en un factor determinante en esta era de las nuevas tecnologías. ¿Y te parece de qué manera? Porque imagino que siempre nos terminamos dando cuenta después o cuando ya es tarde, pero de que estamos dando más información de la que nosotros pensamos que estamos dando. No sé si en este caso, hablando de ciberseguridad, te das cuenta por ahí de que estamos dando información desde otras plataformas que capaz que nosotros no nos damos cuenta, más allá de, como decís vos, que esa información muchas veces están disponibles en páginas públicas, ¿no es cierto? Claro, nosotros siempre hay que trabajar, tener la idea en 3 estadios de lo que es la protección de datos. Prevenir, dar los datos.
cuando sucede el accidente, saber cómo reaccionar, y después, una vez que ha acontecido el accidente, saber cómo canalizarlos. Porque en un momento, imagínate que se te corta el WhatsApp, perdés toda vía de comunicación con tus amigos, con tu familia, entras en desesperación, nunca te pusiste a pensar, pero si a mí me pasa esto, ¿qué voy a hacer para decirle a mis contactos que no transfieran plata, que no hablen, que me saquen de los grupos, etcétera, etcétera, etcétera? Pero todo el después. Exactamente, siempre nos agarra en el conflicto y después, hasta que no lo solucionemos 3, 4 horas después, no tenemos chance. ¿Y cuáles son los principales ataques que vos ves desde la ciberseguridad, ¿no es cierto? Los más comunes, digo, no sé si te referís por ahí a estafa o estás hablando cuando te hackean el teléfono, ¿no? Claro. O las redes sociales. Claro, lo que yo más noto acá, que Argentina en general todavía tiende a ser un nido de ciberataques artesanales, los denomino yo. Son más que nada cuestiones de ingeniería social, de cuento del tío, de que me hago pasar por esto para suplantar tu identidad, y en base a la suplantación de identidad que te genere a vos, trato de obtener la mayor magnificación del daño o el beneficio, en este caso, si me pongo en el lugar del ciberatacante, la mayor cantidad de beneficios que puedo sacar habiéndote usurpado tu terminal, tu dispositivo. O aprovechar por ahí, no sé, pienso, campañas nacionales, vacunaciones, etcétera, que son los casos más comunes de ver, ¿no? Te llegó tal link, te llegó tal código para sacar tu turno, acceder más rápido al turno. Me parece que un poco por ahí también viene, pero digo, haciendo hincapié un poco en lo que proponen, que es esta jornada de protección de niños, niñas y adolescentes en el marco del entorno digital, un poco vos hablabas de nuestros datos, digamos, y a veces los chicos no sé si son tan conscientes, pienso en Roblox, por ejemplo, de las situaciones a las que están expuestas, y muchas veces los padres no saben cómo acceder, por ejemplo, a las herramientas de protección parental o de control parental. Digo, ¿qué le decimos a esos padres que por ahí no tienen una dinámica diaria con la tecnología? Primero que nada, yo le diría a los padres, inscríbanse en la jornada. Tenemos por suerte en la modalidad híbrida, tanto presencial como online. Ahí vamos a estar tratando especialmente todas esas temáticas, desde lo que es la anatomía del grooming, cómo se va constituyendo, cómo identificarlo. Y nuestro queridísimo amigo Marcos, licenciado en psicología, también va a hablar de cómo abordar esa situación una vez consumado el ilícito, ¿no? Sí. Pero puntualizando en tu pregunta, ¿qué le diría a los padres? Que se involucren en el ocio de sus hijos. Saber que juegan, saber que conozcan, sí. Que cuando estén almorzando, merendando, comiendo algo, le digan, ¿y qué jugaste hoy? ¿Y cómo se juega? ¿Cuál es el objetivo del juego? Conocer el juego, porque si conoces el juego, tenés más chances de identificar las problemáticas que pueden acontecer de esa didáctica. Y en tu caso, Rodrigo, digo, vos que hablás o abordás la inteligencia artificial, cuestiones vinculadas a algoritmos, contenidos, ¿cómo funcionan estos en contenidos que en teoría están destinados para chicos? No sé, pienso YouTube Kids o algunas plataformas de YouTube donde nosotros hemos hecho la prueba y hemos visto videos donde por ahí los primeros contenidos que te aparecen son incluso realizados con inteligencia artificial, con un aspecto infantil, pero con un mensaje un poquito más oscuro, digamos. ¿Cómo funciona todo ese sistema? Primero, nosotros tenemos que tener conocimiento de qué es la inteligencia artificial. Vamos a ilustrar para que la gente entienda, para que la gente empiece a incorporar esta herramienta, pero para poder incorporar esta herramienta tienen que saber utilizarla. Nadie sabe, y es difícil a veces traducir al español algunos conceptos que vienen del idioma sajón, que no tienen traducción, solamente en el hacer, ¿no es cierto?, en la acción. Por ejemplo, el prompts, el denominado prompts, que nosotros entendemos, pero capaz que los adultos prescinden de siquiera darle importancia, y los chicos muy chicos están en otra sintonía, y son las indicaciones que nosotros le damos a la IA generativa. Justamente la IA generativa, de las más seguras, con sus controles y políticas de seguridad, como ser ChatGPT, Gemini, entre otros,
cuando vos le das un prompt que no se condice con en esos protocolos de seguridad, directamente no te da la respuesta que vos ostentás. Claro, se da lo que se conoce como alucinación. Totalmente. No solo eso, ojo. Hay cosas que ya concretamente Gemini te dice, no, yo no te puedo brindar eso porque tengo restricciones de privacidad que no te puedo generar este resultado. Y no te da. Estamos hablando de que nosotros con ingenuidad, con buen tino, estamos requiriendo una indicación concreta, pero así como hay personas con buen tino que dispuestas a generar el bienestar, también hay personas que hacen lo contrario. Y para eso están las inteligencias artificiales generativas de código abierto, en la que uno se pone en calidad de editor de dar el mejor prompt concreto y puede justamente hacer lo que es el sharding o lo que es utilizar el deepfake, que es estas dos cosas. Para empezar, el sharding tiene aquella conducta en virtud de la cual con total ingenuidad el adulto comparte una imagen con mucho gusto, orgulloso de los logros de su sobrino, su sobrina, de su hijo, su hija, su nieto, etcétera. La playa, por ejemplo. Sí. Y viene el delincuente o el enfermo del otro lado, vamos a decirlo así en sentido coloquial, y ve en esa imagen una oportunidad de generar un prompt en la que daña la integridad física y psicológica posterior después de una publicación en cómo ha venido a este mundo esa criatura, ¿no es cierto? Que él la utiliza con múltiples fines y nosotros no sabemos a qué parte del mundo se dirige o a qué grupo concreto cerrado se esté posiblemente comercializando ese tipo de imágenes, ¿no es cierto? Pudendas. Entonces, justamente nosotros tenemos que poder advertir en lo preliminar, en saber, con esta situación del sharding, tenemos que educar, tenemos que dar conciencia a los papás, a las mamás, a los adultos de que realmente tenemos que difundir todas las cosas que tengan que ver con la vida privada de nuestros hijos, cuando en realidad hay otro del otro lado que puede utilizar esas imágenes con una IA generativa de código abierto para vulnerar todo lo que es, cómo se encuentra disponible esa imagen. Me parece muy interesante el punto que estás planteando, porque por ahí, por el lado de los padres, ¿no es cierto?, informarlos, porque justamente también muchas de las problemáticas terminan dándose por una cuestión de desinformación de los padres de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Uno no puede saber que, sabiendo estas cosas, por ahí puede atajar o prevenir ciertas situaciones problemáticas a futuro. Pero también hablaste de deepfake. Totalmente. ¿Podrías explicar también de qué se trata el deepfake? Fíjense, le voy a dar un caso concreto. Yo soy profesor de la facultad. Sí. Doy una materia, teoría de derechos constitucionales. Me sacaron una foto en la que le estoy instruyendo un poco de educación a los chicos y chicas que son alumnos, y a mí no me gustó la foto. Entonces di un prompt concreto en la que dije: desplaza mi brazo de esta manera con una virome que tenga autoridad. Y realmente no se vio vulnerada en su totalidad como una fotomontaje, solamente fue un desplazamiento, así tal cual como estoy hoy, estaba vestido en esa clase. Ahora imaginemos que nosotros nos encontramos en este espacio, estamos transmitiendo acá en el streaming, sacan todo el algoritmo, todos nuestros rasgos faciales de nuestra ropa, y hay ya generativa justamente de Gemini, que uno dice: cambiame el color del saco, cambiame el color de la camisa, poneme atrás que estoy en París, poneme haciendo esto y lo otro. Con código abierto vos podés hacer, inducir a que estás inclusive haciendo una presunta actividad delictiva. Y después, ¿cómo hacer con la calumnia e injuria? En probar, cuando en realidad ya hay toda una tipicidad contemplada paso a paso de cómo tener que hacer la denuncia. Pero no es que el sistema operativo judicial no esté preparado, sino que uno tiene que ilustrar cómo hacer el paso a paso para que cuadre la tipicidad delictiva. Eso te iba a preguntar justamente por ahí, digo, me parece muy importante esto. Entonces, hablamos de sharding, hablamos de deepfake, estos dos conceptos, entonces, como para entender y ilustrar un poco las consecuencias de los usos negativos que se pueden dar de la inteligencia artificial. Ahora, desde el lado de la abogacía también, que por ahí, como vos bien mencionás, tenés conocimiento, ¿hay herramientas hoy en día que nos sirvan para nosotros protegernos de estas situaciones? Vos dijiste que lo difícil hoy en día es cómo hacemos para darle marco, ¿no es cierto?, a esta situación. Vamos a utilizarlo en el margen de una pericia documental, ¿no es cierto?, para que se comprenda un poco el ejemplo. Hoy se puede, y ha pasado, y he verificado, y he contrastado, y he tenido resultados positivos de la siguiente manera. Madre demandada, en la que pone cronológicamente distintas
screenshot, capturas de pantallas de un orden cronológico diferente de conversaciones que si vos la ves decís, el padre es un terrible desdichado, no cumplimenta con todos estos aspectos. Entonces procedo a requerir, conforme un protocolo de hash, que es verificar el origen electrónico de la documentación que estaba subiendo, ¿no es cierto? No es solamente poner un screenshot y que eso sea un indicio o un documento fehaciente. Que me diga el origen del dispositivo, todo, ¿no es cierto? Sí. Y advierto justamente poniendo en una IA generativa para que contraste acerca de la fidelidad de la imagen. Y verifica que estaba editado con IA generativa parte de lo que era la conversación del screenshot. Mira. Entonces, o sea, hoy en día, inclusive con la inteligencia artificial. Requerí al juzgado que resulte operativo, que verifiquen esto desde el dispositivo, el screenshot pertinente, porque se encuentra vulnerado y afecta el derecho de defensa en juicio de mi cliente, ¿no es bueno, cierto? Pero vos lo estás planteando en términos cuasi jurídicos desde tu lugar de abogado defensor. Sí. ¿Cómo hacen los padres para darse cuenta de eso, accionar y evitar que la situación se complejice? Bueno, el padre, la madre, el abuelo, la abuela, etcétera, ya estamos hablando de una etapa en la que ya está perpetuado la situación. No puede prescindir de la asistencia, de la asesoría técnica. Ya sé, pero digo, no pasa. Pero está en su casa, está viendo que hay algo raro. ¿Cómo tiene que actuar si no tiene un abogado? Porque calculo que no toda la gente tiene un abogado ni puede disponer de pagarlo y tiene que ir, denunciar. Una vez que empieza, se le asignará un defensor oficial en el caso de que no tenga un abogado o no tenga el dinero para pagarlo, pero tiene que iniciar las acciones para que eso suceda. ¿Cómo lo hace? ¿Dónde tiene que recurrir? Parece un mundo cruel lo que decía resumidamente, pero es mucho más sencillo, porque esas preguntas que te haces son los principales interrogantes que paraliza a la gente. Entonces justamente es un poco mucho más sencillo. Justamente acá no está el psicólogo, pero el psicólogo es el que advierte en el lenguaje conductual del niño, de la niña o del adolescente, con la siguiente circunstancia de poder decir, tenemos que proceder a tener que hacer la denuncia pertinente en lo inmediato. Hay un lema que dice, primero en el tiempo, primero en el derecho. La inmediatez y la celeridad es una situación que uno tiene que atender. Pero ¿qué pasa sobre todas las cosas? Creo que nosotros tenemos toda la misma edad. Cuando éramos chicos y nos pasaba algo, pensamos 10 millones de veces antes de decirle a nuestros padres, a mí no me pasaba eso, yo siempre pude hablar, así como estamos hablando ahora. Pero a mis compañeros venía la reprenda, cuando en realidad era víctima de una situación, de un posible abuso sexual inclusive. Ahora los chicos te cuentan todo, ¿no es cierto? Te cuentan todo, pero realmente nos cuentan todo, porque justamente la digitalización hoy cómo se encuentra incorporada en los niños y también en nosotros no sabemos todo, y no es desinformación, es ignorancia. Porque la información está disponible, la gente está distraída, la gente le importa 3 cominos lo que está pasando en la vereda de adelante o detrás de su espalda en algo que todo el tiempo se está desarrollando. La gente no le importa estas cosas. Y mientras hay gente que está pensando en qué va a pasar con el Poder Ejecutivo Nacional, qué pasa con Trump, qué pasa con una cantidad de cosas, la realidad, el enemigo lo tenemos en la casa. Entonces, realmente hoy, como pusiste el ejemplo del Roblox, cuando dicen todo comienza por casa, desde los padres totalmente desaprendidos, que no están desinformados, son unos ignorantes, y no está mal decir eso, y son totalmente, no tienen empatía ni siquiera con la responsabilidad que le asiste darle una excelente educación a sus hijos. ¿Qué pasa con el tema de Roblox? Está llorando la criatura, dale el Roblox. Y como dijiste vos, ¿y si no sabe que tiene que ejecutar preliminarmente un control de parentalidad para evitar que la otredad que se encuentra del otro lado del dispositivo sea un pedófilo? ¿Qué hace? Justamente ahí sí ingresa la información. Y ahí sí ingresa justamente la trascendencia, la preponderancia de este tipo de espacio. Acá ustedes son los protagonistas, los comunicadores. La responsabilidad más grande y más importante de todas es que podamos comunicar este tipo de actividades. Porque justamente, por ejemplo, en nuestro caso, no está de más decir no tengo vergüenza, es una circunstancia que es una actividad pública y gratuita,
pero el que requiere alguna certificación porque le pueda servir esto, tiene un arancel, ¿no es cierto? Que es lo que nos permite capitalizarnos para poder seguir haciendo este tipo de actividad. Pero animamos a que a través justamente de este tipo de espacios se pueda difundir y divulgar este tipo de actividades para que pueda llegar a la gente, para que dejen de ser ignorantes, porque hoy todo es audiovisual. Hoy ya nadie te agarra un libro, ni siquiera en la facultad agarramos un libro, es todo PDF. Entonces, si podemos hacer esto con imágenes, con video, con la voz que tenés vos, con la voz que tenés vos, con el poder que existe en la comunicación, llegamos a los papás, a las mamás, hasta la criatura te va a estar viendo. ¿Y te parece a vos que hoy en día, y también te traslado a vos también la pregunta, teniendo en cuenta, estamos hablando, por ejemplo, ¿no es cierto?, de los controles parentales que tienen aplicaciones como en este caso Roblox, ¿les parece que hoy en día son fáciles de entender? Son, digo, más allá de que pueda existir una ignorancia, digo, esta falta de querer ir a aprender, ¿no es cierto?, pero ¿les parece que hoy en día es sencillo, digo, también trasladando a ese lado, ¿no?, porque puede ir por ahí también la mano, me pregunto yo? Es totalmente sencillo, sino que en realidad, ¿qué pasaba cuando nosotros éramos chicos? A nosotros nos instruían, nos daban las reglas del juego para que nosotros podamos ser mejor ser humano y nos decían, esto es así, ahora eso ya no existe. Entonces, lamentablemente, aunque parezca fuerte, hay que poner un poco de mano dura y seriedad en este tipo de cosas, porque si no, ya nosotros podemos ser pasibles o víctimas de una situación, pero lo solucionamos, ¿no es cierto? Genera trauma, pero la criatura... En la mayor parte de los juegos o diferentes aplicativos, los controles parentales son bastante, dentro de todo, bastante intuibles. Eso te iba a preguntar, ¿te parecen intuitivos? Sí, digo, sí, hoy sí. en día un padre, digo, que tiene cero acercamiento con la tecnología, con estas plataformas, que me imagino puede pasar. Sí, son bastante accesibles, incluso fue evolucionando para hacerlo de una manera mucho más fácil de digerir. Antiguamente, en Play 2 teníamos determinados controles, por ejemplo, el ocultamiento de sangre en los combates, en algunos más de jueguitos. censura, Claro, en torno a lo que mostraba el juego, digamos. Claro, y después, con el tiempo, eso se vio que eso era un componente importante, ir implementando diferentes mecanismos, y bueno, empezó con el tema de la parentalidad y los controles. Hoy en día tenemos aplicaciones que permiten darle tiempo de celular a nuestros hijos. Sí. Vamos a darle 15 minutos, 20, 30, y una vez de eso se bloquea el celular. Entonces, articular entre los controles que nos da el juego y los controles que nos dan diferentes aplicaciones para generar una parentalidad digital responsable. Que inclusive pareciera que muchas veces, a pesar de todos estos controles parentales de lo que estamos hablando, incluso hicimos el ejercicio, hablamos de también controles parentales que existían en plataformas como YouTube Kids, igual pareciera que no terminaran de ser 100% infalibles en ese sentido. Entonces me pregunto a ustedes, también teniendo en cuenta en el marco de esta charla que se está por dar, algunas recomendaciones que ustedes consideren importantes, más allá de los controles parentales para los padres, ¿no es cierto?, que tengan hijos que seguramente tengan acceso a plataformas, redes sociales, cada vez más temprano, ¿no? Hay que reducir la disponibilidad de los dispositivos móviles en los niños, niñas y adolescentes, dependiendo del grupo etario. En Europa ya se hace aplicativo y obligatorio, y se está aplicando un proyecto en algunos países concretos en la que justamente no se le va a dar un smartphone al que está en el jardín o el nivel inicial de la primaria. Y así progresivamente se le va a dar lo que nosotros tuvimos, que era el Nokia 1100, que era mensajería y llamada. Después la primera línea de smartphone, no tan desarrollada, sino con restricciones, y así progresivamente en la medida en que uno va teniendo mayoría de edad, ¿no es cierto? Hay que volver a lo que son los hábitos convencionales, sin que parezca ortodoxo ni inquisitivo, sino de tener un poco de responsabilidad socioafectiva con la vinculación para con los menores, como padres, como tíos, como abuelos, y volver un poco a la realidad práctica operativa del día a día. Y hay cosas que nosotros lo hemos hecho. Es decir, vos decís no utiliza el celular, pero después cuando no está con vos tu hijo se va y va a agarrar el celular. ¿No es cierto? Estaba pensando en eso, que por ahí en cierto punto, más allá de que parece una medida espectacular y que otros países ya la están implementando, digo, por ahí parece un poco falaz el utópico, hecho de pensar utópico, que falaz, eso... no utópico, sí. Sí, totalmente. Pero claramente, echa la ley, echa la trampa.
Así el dicho, los muchachos somos un desastre. Cuando éramos chiquititos nos decían no te vayas a pescar ya en la esquina porque te va a caer en el pozo, va a terminar en el río, y traíamos así un dorado, una anguila en otra casa. Ahora la realidad es esa. Vos vos podés tener una órbita de protección y de control como adulto hacia los chicos, pero hay que educarle a los chicos, decirles, mirá, si vos ves esta situación, comunicanos. Tenemos que ser un poco más empáticos, tenemos que tener mejor comunicación con los niños. Hoy, como dije al principio, los chicos hablan todo, pero dicen todo. Entonces realmente sepamos cómo siente, qué piensa, qué desea, cuáles son sus miedos, qué quieren. Y de esa manera realmente uno va a poder decir, vos sabés que yo estoy jugando esto y estoy hablando con una persona que me dice esto. Uno tiene que poder decirle, vos estás jugando esto, si vos jugás esto, ve algo que no tiene que ver con lo que estabas haciendo acá. Decime, contame. A ver cómo podemos mejorar el juego, etcétera, o cómo podemos cuidarte acá el personaje. Hay que hacerse el tonto. Nosotros fuimos chicos una vez. En ese sentido me parece interesante la propuesta que hacen desde la charla, porque van a haber distintos, especialistas en distintas áreas, que por ahí, como dicen ustedes, una conjunción, ¿no es cierto?, de la ciberseguridad, la inteligencia artificial y desde la parte psicológica, como para poder uno, ¿no es cierto?, detectar con antelación por ahí esas situaciones. Capaz que, como decís vos, no lo dicen todo, pero tal vez uno prestándole un poco más de atención. La inteligencia artificial es lo más jodido que existe de todo. Es lo más jodido porque en realidad fue hecho con un sentido prístino, puro, lindo. Nosotros como adultos nos podemos desarrollar, pero los chicos no saben diferenciar entre el bien y el mal. Ellos son lúdicos, son creativos, y después se va desarrollando la esencia de cada sujeto, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Es totalmente jodido y destructivo. Te jode la ciberseguridad, te jode todas las tipicidades habidas y por haber, te modifica toda la realidad. Obvio puede poner, por ejemplo, la criatura puede llevar el cuaderno del colegio y pone, modificame acá la fecha y modificame acá el contenido, poneme la hológrafa de esta manera, y es un alumno ejemplar, y había sido que le estaba diciendo a la mamá, escuchá, no viene a clase, se está rateando. Inclusive hago una pequeña intervención ahí, una anécdota, que tengo una amiga que quería hacerle una pequeña broma al novio, y bueno, se termina haciendo un test de embarazo que queda negativo. Le manda una foto a ChatGPT y le pone pone que sea uno positivo, sin alterar la imagen, y ya, escribe todo el prompt. Impresionante. Qué terrible. Che, qué jodida, qué terrible, terrible tu amigo. Qué bárbaro. Linda bromita. Qué bromita. Linda bromita. Bueno, Rodrigo y Facundo, ¿cómo puede hacer la gente para participar de la reunión, de esta charla que ustedes van a llevar adelante el día miércoles, justamente, y que vos decías hoy, es gratis para el que quiere certificado, tiene un pequeño arancel? ¿Cómo pueden hacer para sumarse? Tenemos un formulario, un formulario de inscripción. Eso es algo también que, bueno, todos sabemos acá, pero a la persona que por ahí no sabe, todos tenemos Google, todos tenemos una cuenta de Google, sin saber, sin querer sabiendo, y está verificado eso. Y ponemos justamente para que pongan todos los detalles para saber quién está del otro lado, pero no por curioso, sino por seguridad. Sí. Porque cuando vos estás transmitiendo por Zoom algo, después ponen el código abierto para compartir pantalla, te comparten otro contenido. Nosotros ya tenemos experiencia en eso. Así que por eso tenemos ese formulario en el que, poniendo todos sus datos, pero sobre todo colocando el correo electrónico, mañana nosotros 2 horas antes le pasamos el link de YouTube. Es público, gratuito. Generalmente, como yo soy abogado, él está terminando abogacía, tiene su experticia, su licenciatura y todas esas cosas, los demás también, etcétera. Es como que nos siguen a nosotros. Pero yo le invito en realidad que esto sea algo sociocomunitario, porque no vamos a manejar un lenguaje técnico. No tiene sentido hablar técnicamente cuando justamente no es no queremos informar, queremos desburrar, queremos comprometer a la gente. Porque por ahí, si nosotros informamos, estamos comentando una situación. Nosotros queremos que la gente tome conciencia con ese C, es decir, de compromiso íntegro para con uno mismo y para con los congéneres. Necesitamos que hagan los mamás, las papás, los abuelos, la familia, que ellos van a ver en un lenguaje claro, común y corriente cuáles son las cosas. Es decir, explicar muy común y corriente qué es la inteligencia artificial generativa, qué cosas pueden pasar y cómo podemos decirle a nuestros niños no utilicen esto de esta manera, todavía no, o de esta manera hacerlo. ¿Qué pasa con el grooming?
Tenemos un experto en ciberseguridad, aparte de Facu, que es experto en ciberseguridad, pero que él forma parte de Grooming Latam. Todo el tiempo se está capacitando. Tenemos una abogada diplomada en niñez y adolescencia, que ella nos va a hablar acerca del ecosistema digital. Hoy todo violencia digital, ¿vieron? El tema del bullying, el tema de todo lo que sufren los chicos, los niños que a veces se quieren quitar la vida porque le hacen bullying a través de las comunidades de WhatsApp anónimas, etcétera. Después tenemos a Facu, que nos está por ilustrar acerca de todas las sanas prácticas de ciberseguridad. Y terminamos con broche de oro, algo que nosotros consideramos que es interdisciplinario, obligatorio y positivo, que es la intervención de un psicólogo. El quien va a poder explicar bien cuando en realidad está advirtiendo que la criatura está en fase preliminar de ingresar en un posible abuso, o cuando ya ha sido abusado y cómo actuar al respecto. Entonces, todas son cosas que no podemos hacer la vista gorda y hacer de cuenta que no nos importa. Y pueden encontrar también este tipo de publicaciones tanto en la página, en el usuario de Instagram del Colegio Público de Abogados, la circunscripción de Corrientes, o también en la página de nuestro Rotary Club Arapiajú Corrientes. Ahí van a tener toda la información necesaria para que se puedan registrar. Y bueno, más que invitado a ustedes y a toda la audiencia que nos esté escuchando a formar parte de esta hermosa actividad. Esto entonces va a ser mañana a las 7 de la tarde, va a ser transmitido por YouTube. Por Zoom. Por Zoom, ok. Por bueno, Zoom. Aquellos que quieran entonces busquen el Instagram IG para poder participar, y los que quieran el certificado, reiteramos, tiene un pequeño arancel, pero bueno, es también la importancia de formar parte de esta discusión, ¿no? De comprometerse un poco con esta situación. Rodrigo Quintana Giles y en este caso Facundo Cabral Domínguez charlaban con nosotros. Gracias por haber venido y gracias por participar también del compartir este evento que están organizando. Gracias. Animo a que dejen todo lo que tienen que hacer mañana a las 7 de la tarde, no importa. Mañana hagan de cuenta que es el Mundial de Fútbol, hagan de cuenta que están por ir a dar los 5 números de la poseada correntina. No sé, lo que se le ocurra como grado de importancia, ni siquiera es una invitación, es obligatorio. Ahí está. Nosotros nos vamos ya de paso, pues ya llegamos a las 13, así que gracias por acompañarnos.